Os quería comentar que ya que han pasado los primeros 100 días de Donald Trump, es curioso, los economistas hablamos mucho de lo que son las expectativas, ¿no? En el año 2009 todas eran expectativas positivas con Obama y la verdad es que la toma de posesión hace escasos 100 días de Donald Trump ha sido algo totalmente diferente, ¿no? Con palabras muy a la defensiva. ¿Cuál es vuestro resumen de los primeros 100 días de Donald Trump? Bueno, yo creo que la verdad es que poca conclusión se puede sacar, o que al final gran parte de las medidas que había anunciado en su campaña pues no se han podido llevar a cabo, ¿no? El sistema democrático y de jueces que existe en Estados Unidos pues claramente ha paralizado algunas de esas medidas más controvertidas. Desde el punto de vista económico, que es al final de lo que yo puedo saber un poco más, la verdad es que había un cierto temor a que Trump pudiera condicionar la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que pudiera condicionar el proceso de normalización que se ha comentado en las dos anteriores exposiciones. No es el caso, al revés, la Reserva Federal ha continuado haciendo su trabajo de forma gradual y muy bien absorbido por parte de los mercados financieros. Y la otra gran idea, que también se ha expuesto inicialmente, y es la posibilidad de hacer una política fiscal expansiva, básicamente basada en infraestructuras, que está muy bien, que no ha habido novedad porque ese tipo de medidas no se desarrollan en semanas. Se necesitan meses, trimestres o incluso años. Lo que sucede es que no se ha anunciado nada. Y por último, todo lo que tiene que ver con una reducción del impuesto sobre sociedades, pues tampoco, ¿no? Que son, como digo, las tres grandes vías de política económica, y hasta ahora pues ninguna novedad. Esa sería un poco la conclusión que podemos extraer. A pesar de lo cual, bueno, pues la economía de Estados Unidos ha continuado creciendo, los mercados financieros han continuado absorbiéndolo de forma positiva. Alfredo, es la misma pregunta y la verdad es que hacer hincapié, yo no sé si recordáis que en el año 2009, bueno, Obama ganó el Premio Nobel de la Paz en septiembre, quiere decir, llegó al poder el tema de las expectativas. La verdad que parece que todo lo que se esperaba de Donald Trump era malo. ¿Cuál es tu resumen de sus primeros 100 días? Bueno, yo creo que él ha jugado a ser un enfant terrible, ¿no? Ha jugado a ser un niño malo. Ha jugado a ser como un republicano de nuevo cuño, como él mismo se ha declarado, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, quizá a los que sabemos menos de política nos confundió un poco, ¿no? Pensábamos que era capaz de hacer más cosas de las que luego ha hecho. Y luego lo que estamos viendo es que en realidad es un hombre pragmático, que no le da ninguna vergüenza desdecirse. Menos mala que no es argentino y no ha ido nunca a un psicoanalista, porque si no tendría una especie como de conflicto probablemente de tripersonalidad. Pero como es un hombre que no debe tener ningún conflicto psicoanalítico, pues ha pensado cosas, ha escuchado cosas a distintos asesores, ha metido en los tweets lo que le ha parecido. Y luego resulta que la OTAN, pues que era un desastre y que la OTAN era absolutamente inservible, etcétera, etcétera. Bueno, pues es interesante. A los chinos les vamos a atizar violentamente, entonces llama primero a Taiwán para decir, bueno, vamos a atizar a los chinos con Taiwán. Luego resulta que está reconduciendo completamente la política con China. Entonces lo que estamos viendo es una persona que era muy amigo de Putin, ahora se ha descubierto que... Bueno, no tengo mala comunicación con Putin, pero tenemos que aclarar cuál es la posición, porque no está tan claro que siendo amigos o llevándonos razonablemente bien tengamos posiciones comunes. Es más, ahora tenemos posiciones muy divergentes sobre Ucrania o sobre Siria. También tenemos posiciones divergentes sobre Turquía. No somos amigos de los iraníes, pero entonces yo creo que va a seguir jugando a ser un enfant terrible, pero lo que se está viendo es que se está, como dirían yo que sé, Martin Wolf o destacados analistas internacionales que escriben en Financial Times o en The Wall Street Journal, etcétera, al final va a ser un republicano ortodoxo clásico, y lo que nos queda por saber es si va a ser de los ortodoxos moderados o de los ortodoxos radicales. Entonces vamos a tener un enfant terrible que es un republicano ortodoxo, interrogación, moderado o radical.
La verdad que Estados Unidos es un país interesante, la primera economía del mundo. Yo creo que casi todo el mundo de esta sala, de este teatro, seguro que lo ha visitado, pero la verdad es que aquí tenemos una cierta tendencia a la crítica, ¿no?, con el país. Y digo que una cosa que ha sido interesante es ver la fuerza de las instituciones del país, ¿no? Al final, él ha tenido ataques personales contra Janet Yellen y al final Janet Yellen ha subido los tipos de interés en marzo. La verdad es que es famoso, bueno, una anécdota de Reagan cuando quería ver a Baker, que era republicano, y le hizo esperar 2 años para visitarle. El hecho de que las instituciones sean tan fuertes en Estados Unidos puede hacer que el papel del presidente sea menos relevante o menos dañino de lo que se pensaba. Yo creo que es una de las claves, en claro contraste con lo que estamos observando en otros países, donde la llegada al poder o la continuidad, ¿no?, de un populista puede cargarse una economía. En el caso de Estados Unidos no es el caso. Existe una serie de barreras, de colchones, de protección, precisamente para evitar que un iluminado pueda transformar o pueda dar al traste con una economía que tiene muchos años de antigüedad. Y en el caso concreto de la política monetaria, todavía es más claro. Al final, la evidencia empírica de los últimos años, y existe ahí un claro consenso, es que la política monetaria debe de ser independiente al poder político, precisamente porque la política monetaria tarda mucho tiempo en tener efectos sobre la economía real y su ciclo no puede estar acompasado, no puede estar ligado al ciclo político, ¿no? Por lo tanto, como digo, hay un claro consenso en considerar que la política monetaria debe ser ajena al ciclo político. En Estados Unidos así ha sido y como digo, lo está demostrando, ¿no? Yellen, que llevó a cabo esa subida de tipos de interés, que sigue llevando a cabo y anunciando que va a hacer nuevas, posiblemente el próximo mes de junio vaya a hacer otra, y en un proceso que, y también se ha comentado anteriormente, tiene la siguiente etapa en esa reducción del tamaño del balance, en la posibilidad de reducir el stock de deuda que tiene. Y que además, en este caso, lo que ha podido suceder es justamente lo contrario. Es decir, que el programa de normalización de la política monetaria de la FED tal vez se tenga que acelerar ante la perspectiva de que va a haber una política fiscal expansiva, ¿no? Por lo tanto, digo, se ha podido dar un poco la vuelta. Pero sí, volver a decir que Estados Unidos... Estoy de acuerdo con el comentario que tú hacías, donde se recibe críticas, y es verdad que se puede criticar a Estados Unidos por ciertas cosas, pero lo que es la gestión económica de esta crisis, ¿no? Voy a volver a insistir, me apoyo en algunos gráficos que se han puesto anteriormente. Cuando uno compara la evolución de la economía de Estados Unidos y la del área euro, desde luego queda muy claro quién está siendo el vencedor de esta crisis y quién ha hecho bien las cosas, quién analizó correctamente, quién hizo un correcto diagnóstico de cuál era el problema y quién estuvo rápido, inteligente e innovador buscando medidas heterodoxas, totalmente de acuerdo, pero que han funcionado. De hecho, al cabo de unos cuantos años lo hemos copiado en otras economías, ¿no? Por lo tanto, como digo, desde el punto de vista económico nos ha dado una lección y ahora creo que nos está dando una lección desde el punto de vista de la arquitectura de un sistema democrático y la arquitectura de las principales instituciones que rigen una economía y una democracia como Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión, Alfredo? Sí, pues más o menos lo mismo. Lo has mencionado tú antes, cuando comentabas que Obama había despertado enormes expectativas de cambio. Bueno, había despertado enormes expectativas de cambio porque despertó una gran ilusión. Bueno, también era un presidente completamente atípico, era joven, era moreno, etcétera, etcétera. Y quieras que no, pues no solamente en Estados Unidos, ¿no?, sino en el resto del mundo llegaba un presidente diferente. Y probablemente esas expectativas vuelven a chocar con los check and balance de la institucionalidad de Estados Unidos. O sea que yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho David. Y luego vuelvo a añadir con lo de Trump en este caso, ¿no? Había prometido en varios tweets no renovar a Janet Yellen y ahora últimamente ha vuelto a decir que está pensando en volverla a renovar. Sí. Y alguna cosa con la que también, también lo has señalado tú, el tema de China. Yo creo que al final esto es lo que sucede, que hay economías con las que no te puedes meter, ¿no? Con la segunda economía del mundo es obvio que tiene un poder económico y tal vez porque había algo de populismo en pensar que China nos invade a todos con sus exportaciones. Se ha puesto un gráfico que es muy interesante y es el porcentaje de las exportaciones de China hacia Estados Unidos. Es apenas un 5%. De todo lo que exporta China,
tiene como destino Estados Unidos solo un 5%. Uno tiene la percepción de que la economía china crece vía exportaciones, pero no es verdad. La economía china crece vía inversión empresarial, ¿eh? Y decir con esto que no hay que echar la culpa a la economía china, aunque eso, bueno, pues en una campaña electoral seguramente es muy fácil decirlo y seguramente ganes muchos votos, pero una vez que estás en el gobierno te das cuenta, bueno, pues que meterte con la economía china, acusar a la economía china de alguno de tus problemas, no solo no tiene sentido, sino que no es verdad y que sería muy estúpido enfrentarte con la segunda potencia económica del mundo, ¿no? Y eso está ahí efectivamente reculando. Es verdad que la tensión con Corea del Norte ha podido ser un poco el argumento para volver a ser amigos de China. Bueno, sea como sea, ese frente de riesgo está más o menos resuelto. Y el otro también tiene que ver con la evolución del tipo de cambio del dólar. Te ¿no? quería, perdona, es que te corte, porque te quería preguntar, durante la crisis se habló del decoupling pensando en que los países emergentes crecían y los desarrollados no. ¿Qué os parece el desajuste de política monetaria que hay ahora mismo entre la zona euro y la zona de Estados Unidos? ¿Qué opinas, Alfredo? Bueno, yo creo que quien marca el camino es Estados Unidos. Esta es la realidad. Entonces, al final, si Estados Unidos va a seguir marcando el paso, nosotros nos vamos a tener que ir acoplando, espero que con un cierto desfase, ¿no? Lo que pasa es que la política macroeconómica de Estados Unidos tiene un efecto, un enorme impacto en el resto de la economía. Entonces, en este momento, por ejemplo, por seguir con el tema de Trump, a Estados Unidos al equipo de Trump le preocupa mucho su déficit comercial. Y yo creo que el ataque a China le vino fundamentalmente por el tema del déficit comercial. Y sin embargo, yo creo que enfatiza un poco todo el aspecto macroeconómico que yo creo que lo ha mencionado Pedro en su presentación. Es decir, si al final el mix de política macroeconómica te da una política fiscal expansiva fundamentalmente por reducción de impuestos y no tanto por gasto, porque, como tú decías muy bien, está por ver cuál es el plan de gasto en infraestructuras. Pero si tú reduces drásticamente los impuestos a las empresas y también a las personas físicas, en este caso a los grupos de renta más alto, te puede dar una expansión fiscal en un contexto de política monetaria restrictiva. Lo señalaba muy bien Pedro. Eso te puede dar apreciación del dólar y esa apreciación del dólar te va a causar más daño en el déficit comercial de lo que tenías previsto. Entonces, enfatizas por una parte mucho, que yo creo que es más mensaje electoral, como para proteger a los grupos a los que te diriges para que te voten. Os voy a proteger, voy a recuperar los empleos industriales de mejores salarios y lo voy a hacer con un mensaje claro que todo el mundo entiende, ¿no? Buy American and High American, pero luego al final dejas de prestar atención a un tema que es absolutamente fundamental y es que el efecto que puede tener tu mix de política macroeconómica es más negativo sobre lo que quieres corregir de lo que pretendías. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con las dos cosas, ¿no? Porque al final el impacto que puedes tener sobre todos los países es grande. Único, David, seguro que veis analistas financieros internacionales, insisto, el dólar está subiendo, se está apreciando, el tipo de inversión hacia dónde va, una Europa muy endeudada con tipos de interés bajos. ¿Esto se puede mantener, el que Estados Unidos siga subiendo tipos de interés? Sí, es verdad que es un decoupling, comentabas, el hecho de que la Fed haya subido ya 3 veces, seguramente al final de este año ya ha podido subir otra. Es decir, puede pasar que la Fed haya subido hasta 7, 8 o incluso 10 veces antes de que el Banco Central Europeo comience a subir los tipos de interés. Sería una ampliación de diferenciales de tipos de interés muy intensa. No sería la primera vez. En el anterior ciclo también el BCE tardó 18 meses en empezar a subir los tipos de interés cuando la Fed ya lo había hecho, pero que al final no deja de ser el reflejo de lo que es una diferencia en la situación económica, ¿eh? Se decía antes, es que en el 11 Estados Unidos ya había recuperado el PIB antes de la crisis, en Europa ha sido antes de ayer, como quien dice. Es que en Estados Unidos están en pleno empleo. Sé que se puede debatir sobre la tasa de ocupación, pero están en pleno empleo. Aquí en Europa estamos empezando a reducir. Allí el índice del Standard & Poor's 500 está en máximos históricos. Aquí estamos aproximadamente a un 30%. Allí el precio de la vivienda en términos nominales prácticamente ya está en los niveles del 2006. Aquí, dependiendo de países, pero todavía estamos a distancias del 10 o del 15. Quiero decir que al final te vas analizando variables económicas y financieras y te das cuenta que la diferencia entre Estados Unidos y Europa es abismal. Y tiene sentido
que en política monetaria también suceda. ¿Que eso va a provocar una apreciación adicional del dólar? Bueno, pues eso es el precio que tienes que pagar cuando tu economía va mucho mejor. Y que a nosotros va a venir muy bien, ¿no?, que el euro se nos debilite, uno de esos famosos vientos de cola que explican, también se comentaba en la introducción, en la presentación, que explican por qué la economía española está consiguiendo crecer a través del 3%. En parte porque hemos hecho reformas estructurales, es verdad que se podían haber hecho más, pero hemos hecho, España ha hecho reformas estructurales, pero en parte por los vientos de cola, tipos muy bajos, petróleo muy barato y un euro muy débil. Nosotros entendemos que eso va a continuar en este año, que el euro va a seguir depreciándose, que los tipos no van a subir, porque aquí hay que esperar mucho. Hay que tener muy claro, también se comentaba, un anémico, creo que esa ha sido la palabra utilizada, o pírrico crecimiento del área euro. Al final que Europa crezca al 1,7 está bien, pero no es un crecimiento espectacular como para que provoque presiones inflacionistas, menos la tasa de paro es del 10%, y desde luego no hay ninguna urgencia en que el Banco Central Europeo suba los tipos. Por lo tanto, sí, los economistas, los mercados financieros, vamos a enfrentarnos en los próximos, no sé, año o 2 años a un decoupling en la política monetaria que Trump, bueno, pues tendrá que tragarse o tendrá que aceptarlo, porque no es más que el reflejo de una realidad macroeconómica distinta, ¿no? Y también se ha mencionado esta mañana en la conferencia primera que esto también sucedió en la época de Reagan, por lo menos en todo el primer Reagan. Luego ya el segundo Reagan, a partir del Louvre y de arreglos monetarios, se empezó a corregir, pero esta situación ya la hemos tenido. Bueno, se suele decir que los presidentes norteamericanos, su primer mandato es para el público interno, lógicamente, porque esperan ser reelegidos. La segunda vez no es posible porque solo tienen 2 mandatos. La verdad, como bien habéis apuntado, un dólar fuerte puede hacer mayor el déficit comercial, pero realmente lo que está buscando la población es un mejor trabajo, parece ser. ¿Qué te parece? 2 de los grandes peligros que presentabas, comenta muy bien David, que las exportaciones de China a Estados Unidos son un 5%, y 2 de los grandes peligros que anunciaba Donald Trump en su campaña eran China y México. Es decir, al final poner en tela de juicio lo que es el NAFTA y lo que es el papel de China. Ya lo has contado muy bien, pues lo que representa China, y un tema también que hay que indicar es que al final pues el empleo manufacturero en Estados Unidos en muchos sitios se indica que ha desaparecido por la propia evolución del sector, no porque se produzca en México. Correcto. También se ha puesto un gráfico donde cómo las exportaciones de México a Estados Unidos son un 30 y pico, un 40, la situación es bien distinta. México sí que tiene un problema. Y Estados Unidos sí puede presionar a una economía como la mexicana, que aunque es grande, cuidado, a veces pensamos que México tiene un PIB igual está superior que el que tiene la economía española. Ahí estamos, es una economía grande, pero evidentemente no tiene la importancia. Ahora, de nuevo, hacer creer al ciudadano que su problema de salario se arreglaría poniendo un muro con México, pues es engañarlo. Por otro lado, y esto es el otro punto, y se ha comentado también inicialmente y nos llevaría un poquito más adelante, es decir, al final, y en AFI lo hemos defendido siempre, y yo personalmente, claro que estamos a favor de la globalización, es obvio, claro que hay un riesgo de que demos pasos atrás en la globalización, de que avancemos hacia el populismo, porque gran parte de los ciudadanos se quedan, si quieres, con el tal vez efecto negativo de la globalización y perciben que la caída de salarios que se han producido en algunos sectores, fundamentalmente los más intensivos en mano de obra, es una consecuencia de la globalización. Pues tal vez sí, pero a cambio ha habido efectos positivos y es la posibilidad, y voy a hacer el topicazo, permítanme la simplificación, al final tú quieres comprarte un coche relativamente bueno por 20.000 euros, pero quieres que ese coche se haga en tu ciudad cobrando 3.000 euros la persona que aprieta las tuercas. Evidentemente eso es imposible, las dos cosas son imposibles, y ahí es donde ya entramos en terreno político. ¿Qué es lo que quiero? Que el coche sea más caro, que no tenga el coche, pero que todos tengamos igual o menor sueldo. Bueno, ese es el debate en el que hemos entrado ahora, porque, y también se ha comentado al principio, ¿no? La crisis acabó, las economías se están recuperando, más o menos de forma intensa, pero ya no hablemos de crisis, ya hablemos de crecimiento económico. Sí, pero ahora nos miramos cada uno y decimos, vale, ya no estamos en crisis, pero tú has salido de la crisis mejor que yo. Tu renta disponible se ha incrementado más que la mía. Se han incrementado las diferencias. Es decir, la consecuencia de esta crisis, es verdad,
es que se han aumentado las diferencias salariales y se han incrementado la renta entre los ciudadanos. Y esto es un hecho. El debate, y ahí es donde los economistas creo que igual tenemos que dar un paso atrás, es como, uno, si hay que resolverlo o no, es decir, si hay que intentar reducir esas intensificaciones de diferencias en las rentas y en la riqueza, y dos, cómo hacerlo. Si a través de un sistema fiscal redistributivo, si a través de bajando los impuestos, si a través de políticas fiscales y demás. Claro, son debates técnicos, son debates donde se cuelan sesgos políticos muy intensos, pero como digo, creo que eso es el gran debate actual, no si hay crisis o no, sino cómo arreglar una de las consecuencias de esta crisis, que evidentemente es el aumento de la desigualdad, el aumento de la distribución de la renta y de la riqueza allí, pero también aquí, y al final el ciudadano vota un Brexit, vota unas presidenciales francesas, pensando en ese tipo de cosas, en lugar de realmente en lo que está verdaderamente pensando. La verdad que tenemos... Sí, por favor. No, yo diría algo al hilo de lo que dice David. Yo creo que sí que es indudable, aunque nos metamos un poco en política, que sí que se ha roto el contrato social de la posguerra, para entendernos así, en el mundo occidental. Entonces, o sea, aquella idea de que la sociedad prospera, dentro de la sociedad hay gente que prospera más porque tiene otras capacidades, etcétera, etcétera, y por tanto merece ese reconocimiento, pero nadie se quedaba atrás. Nos vamos a preocupar de que nadie se quede atrás. Yo creo que desde los años 80, fundamentalmente, y con la aceleración de la globalización, ese contrato social implícito, bueno, explícito en muchas sociedades, se ha roto. Yo creo que la emergencia del populismo, yo qué sé, no soy un experto en el Reino Unido ni mucho menos, ni tampoco en Estados Unidos, pero de alguna manera esos grupos sociales que se han quedado atrás no saben muy bien, dicen, no, es que han votado sin racionalidad. Bueno, ¿y cómo quiere usted que voten? Ellos tienen una percepción, el futuro se les presenta absolutamente negro, el empleo que pueden encontrar no les merece la pena. Dicen, no, es que están en los subsidios, bueno, ¿y para qué voy a trabajar para ganar un poco más que de lo que gano en los subsidios? Eso sí que es racional. Luego encima, los políticos, vamos a llamar así, del establishment, se suceden unos grupos y otros, pero nadie se preocupa de nosotros. Nos utilizan para las campañas, pero luego nadie se preocupa. Y encima nos vienen contando que estamos en medio de una revolución tecnológica que va a echar fuera del empleo a la gente que no tiene ninguna cualificación, porque va a haber toda la inteligencia artificial, va a automatizar los procesos, etcétera, etcétera. Bueno, si tú eres una persona que perteneces a ese grupo social, te das cuenta de la vida que llevas y te das cuenta de lo que están viendo que va a pasar, ¿qué votas? Yo qué sé, algo que piense que me salve. No sé si este señor me salva o no, pero me parece que me está interpretando en clave musical, porque yo racionalmente no sé expresar lo que me pasa, pero me pasa que me estoy descolgando. Y entonces vivo en una sociedad, que es lo que tú has dicho, fragmentada, donde encima hay sectores que se han hecho no ricos, súper ricos, ¿no? Y eso lo hemos visto ahí con Milanovic en el gráfico del elefante, donde ese 1% de la población a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, durante todos estos últimos 20 años han hecho ricos, riquísimos, y los pobres de estas sociedades que estábamos con garantía de un bienestar permanente, se están viendo que se están quedando, al mismo tiempo que ven que los emergentes también están mejorando, y dicen, bueno, ¿y entonces yo qué pasa? Pues yo me voy de Europa, yo Trump, y si mañana hay que tirarse por ese precipicio, también me tiro por allí, porque lo que quiero es que alguien se ocupe de mí. La verdad es que el tema de las desigualdades lo vamos a tratar luego a nivel de la renta en la mesa sobre España. Yo os diría, pensando en oportunidades en los próximos años, dos pilares que me parece que es interesante para el público que tratemos es la reforma fiscal que ha prometido Donald Trump y lo que es una política fiscal expansiva, pensando en que hay cantidad de empresas españolas que están licitando temas eléctricos, temas ferroviarios. ¿Qué os parece a nivel de las oportunidades que presenta Estados Unidos en los próximos 4 años a nivel de gasto público? Y si es posible llevar adelante la reforma fiscal que ha prometido Trump. Sí, pues yo diría que esa es la parte de su programa más visible, más fácil, más creíble, la posibilidad de que haya eso es una rebaja del impuesto sobre sociedades y que afecta más a las propias compañías, la posibilidad de repatriar los capitales que tengan, los beneficios no distribuidos que los tienen. Y eso es relativamente
desde luego, es fácil de aplicar. Eso, bueno, junto también con la reducción del IRPF de las rentas más altas. Y eso, evidentemente, va a ser un estímulo, que podemos meterlo dentro de esa parte del estímulo fiscal. Uno puede entender que el ciudadano medio alto estadounidense va a tener más capacidad de gasto, con lo cual se puede dinamizar el consumo, y que al mismo tiempo, bueno, pues todo ese flujo de tesorería libre que van a tener las compañías sí lo destinen a proyectos de inversión. Por lo tanto, sí, dentro del radar de las oportunidades, tenemos que decir que ese está ahí y que seguramente se va a aplicar a corto plazo. Claro, el efecto que va a tener sobre el déficit público, bueno, pues ese es el gran problema, a ver cómo cuadran la cuenta, porque es verdad, Estados Unidos tiene una deuda sobre el PIB del 100%, que desde luego no le da mucho más margen de actuación, además en un contexto donde presumiblemente la Reserva Federal de Estados Unidos va a vender o va a dejar de comprar bonos y por lo tanto el riesgo de repunte de la curva de tipos está ahí. Pero yo sí trabajaría, como digo, con ese escenario muy probable de que efectivamente haya un estímulo fiscal. Dos, y sí, empresas clientes nuestros nos lo preguntan, ¿no? Ese famoso gasto en infraestructuras va a haber, se van a hacer los aeropuertos, se van a hacer los canales, se van a hacer los... Bueno, ahí somos más escépticos. Se tarda un tiempo en diseñar, se tarda un tiempo en aprobar, se tarda un tiempo en poderlo llevar a cabo, ¿no? Por lo tanto, esa parte no sé si le daría tiempo a Trump en su primer mandato, y es ahí donde estamos un poco más temerosos. Luego hay un tercer punto, ¿verdad? Que tiene que ver, no lo hemos comentado, pero la posibilidad, y eso también lo lleva Trump en su programa, de reducir un poco las exigencias de capital a la banca en general. Sabéis que en forma de ley del péndulo, durante la época de expansión, se redujeron las exigencias de capital, aquello provocó lo que provocó, luego los Basilea provocan o exigen un capital mucho más intenso que ha podido ser excesivo. Y que nos estamos dando cuenta de que unas exigencias regulatorias, unas exigencias de capital tan intensas pueden poner en problemas la capacidad de generación de rentabilidad de los bancos y, por tanto, de concesión de crédito. Y entonces allí sí, una de las ideas que hay es la posibilidad de reducir algo las exigencias de capital para el sistema bancario estadounidense, a lo cual los europeos ya dicen, oye, en este mundo global en el que competimos, lo que no puede ser es que las reglas del juego en Estados Unidos se relajen, y aquí, y por lo tanto existe un poco la percepción de que las exigencias de capital en Europa para los bancos se vayan a reducir, que eso es lo que está permitiendo cómo en los últimos meses los bancos en bolsa europea están recuperando, ¿no? El gráfico que se ponía del price to book de los bancos estaba ahí en 0,6, ya se está yendo a 0,8, 0,9, porque sí hay la percepción de que un cambio regulatorio en Estados Unidos en los bancos va a permitir a los bancos aflojar un poco, ¿no? Esa cuerda que se les está poniendo, esa presión hacia los bancos puede favorecerles. Por lo tanto, el sector bancario puede ser uno de los sectores favorecidos, por así decirlo, por las políticas de Trump. Alfredo, reforma fiscal, ¿de dónde sale el dinero? Estoy de acuerdo completamente con lo que dice David, completamente. El estímulo puede venir por la renta disponible que te queda después de las reformas, no creo que tanto por el gasto en inversión, pero yo creo que hay una cosa importante que lo saben muchos de los aquí presentes, porque son personas que trabajan como profesionales en las empresas españolas. Las empresas españolas en Estados Unidos son altamente competitivas, son muy competitivas, no están allí porque la economía va bien, pero han estado allí antes, ¿no? Y hay sectores que la sociedad española no conoce, que la presencia competitiva española en Estados Unidos es muy grande. Hay estados donde, yo qué sé, empresas de seguros españolas tienen una presencia importante y compiten con las aseguradoras americanas en seguros de salud. Para no hablar de las eléctricas, para no hablar de las de infraestructuras, el concurso del tren de alta velocidad, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que evidentemente que si hay un estímulo fiscal y hay más renta y hay una mayor demanda interna, etcétera, etcétera, eso va a beneficiar el negocio que puedan tener empresas españolas y no españolas allí dentro, pero yo creo que las empresas españolas han desarrollado factores de competitividad importantes que les hace estar en ese mercado, que es un mercado muy competitivo con fundamentos reales, es decir, no están porque haya una ola y entonces ellas se suban a la ola, están porque tienen factores de competitividad muy importantes, y eso es así, es tal cual. La verdad que lo pasamos también, ha pasado el tiempo, pero antes de terminar, una de las cosas que quería poner encima de la mesa es pensando, esta mezcla cualquiera puede decir, hombre, bajar los impuestos, aumentar el gasto público y salimos del agujero.
Y la pregunta es, ¿y por qué no lo hacen en todos los países del mundo? Y hay que decir que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Has hablado de una deuda del 100%, cosa que tenemos en España. Alguien puede decir que en Japón es el doble. ¿Es compatible, insisto, lo que nos espera en 4 años, lo que les han prometido a los ciudadanos norteamericanos, esos vamos a bajar los impuestos y vamos a crear empleo? O de mejor calidad. ¿Es eso posible? Claro, tu pregunta es una pregunta de asignatura de teoría económica. Sí, sí. ¿Es el multiplicador fiscal o el multiplicador monetario? ¿No? Es de cada euro que gasta un Estado, el efecto que tiene sobre la economía real. Quienes consideren que el multiplicador fiscal es más que 1, y oye, pues mira, eso que me estoy gastando me va a permitir recuperar, bla, 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 bla. ¿Qué hemos entendido siempre en AFI? Que en un contexto de debilidad de la demanda privada, el multiplicador fiscal era superior a 1. Por eso siempre hemos pedido estímulos fiscales, no solo en Estados Unidos, también en Europa y también en España. Y que los estímulos fiscales tienes que ir retirándolos a medida que la iniciativa privada está funcionando. Igual que el multiplicador fiscal, pues lo mismo con el multiplicador monetario. Se ha optado más por la política monetaria, que ha habido una expansión sin precedentes, hasta el punto que incluso empieza a dañar ciertos aspectos, como la política monetaria. Entonces, pues bueno, ya la política monetaria ya no puedo hacer nada más, ya me lo quito. Y el multiplicador fiscal, aunque algo está bajando, uno intuye que está por encima de 1. Y por lo tanto sí puede tener sentido el llevar a cabo sus políticas fiscales expansivas, porque el saldo neto va a ser favorable. Esa es un poco nuestra postura, pero insisto, estoy hablando de Estados Unidos, pero estoy pensando en Europa y estoy pensando fundamentalmente en Alemania, que es el país claramente candidato para que lleve a cabo un programa de estímulo fiscal, ¿no? Pero bueno, hemos venido a hablar de Estados Unidos, no de Alemania, pero no puedo evitar hacer la referencia a Alemania. Bueno, pues nos vendría bien a nosotros. Porque es lo que nos vendría bien a nosotros. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho y yo creo que el tema europeo, Alemania es perfecto. Es decir, es candidato para hacer todo. A Alemania le encajaría bajar impuestos, dejar dinero en el bolsillo de los alemanes, que los alemanes se animaran un poco a gastar, que los alemanes, con perdón de la expresión, y no quiero ofender a nadie, son un poco tacaños. Les cuesta gastar, ahorran en exceso. Nosotros vivimos entonces, por ellos ahorran por encima de sus si el Estado se mete en infraestructura, si les baja un poquito los impuestos, si les anima el gasto, que a nosotros nos viene muy bien porque tenemos una espléndida relación con ellos, bueno, pues eso tirará sobre Europa y podremos crecer un poquito más rápido. O sea que en este caso esa política fiscal, en el caso europeo, la podrían hacer determinados países que están muy bien y no la podemos hacer otros países que vamos detrás porque tenemos una situación completamente diferente, ¿no? Os comentaba una vez que se le preguntó a Deng Xiaoping qué opinaba de la Revolución Francesa y decía que era demasiado pronto para opinar. Entonces parece que está claro que es demasiado pronto para opinar de los 100 primeros días de Trump, pero nos podemos quedar con que el dólar se va a apreciar, que esas políticas de gasto público van a seguir adelante, ¿no? Se pueden implementar. Y luego que puede haber muchas... que parece que este hombre actúa por impulsos, ¿no? No sé si queréis concluir con... Y con un poquito de pragmatismo, siempre. Al final, el impulso es para los tweets y a la hora de actuar, pragmatismo. Porque es lo que estamos viendo en todo caso. Es decir, porque has mencionado lo del NAFTA, a los mexicanos les ha dicho de todo, pobrecillos, que si os voy a construir un muro y lo vais a pagar vosotros y además voy a renegociar el NAFTA... Y luego, afortunadamente, no está pasando nada. Entonces, eso quiere decir que hay que dejarle que amenace y luego después que vuelva al sentido común, los check and balance y las cosas vuelvan a su cauce. ¿David? Muy bien, que 100%, ¿no? Yo estábamos asustados, evidentemente, seamos sinceros, cuando ganó Trump, pero bueno, al cabo del tiempo vamos viendo que esas cosas absolutamente populistas y que podían provocar tensión política internacional y abrir frentes de riesgo, pues al final no se están llevando a cabo, ¿no? Y quedémonos con el diagnóstico positivo de que la economía de que la democracia estadounidense tiene una serie de parámetros de control, tiene una serie de mecanismos de ajuste que evitan los populismos y sobre todo el trasfondo es que la economía estadounidense está claramente en una tendencia positiva y que por lo tanto no va a impedir ese proceso de normalización de la política monetaria y que tiene frentes muy positivos y de nuevo que los miro con envidia, ¿no? De por qué tienen ellos Silicon Valley, que al final es el gran dinamizador de la economía estadounidense,
¿Y por qué no lo tenemos en Europa, ¿no? Yo siempre me hago esa pregunta. No creo que Silicon Valley tenga ni condiciones climatológicas, ni exigencias medioambientales, ni regulatorias muy distintas que las que pudiéramos tener en Europa, pero sin embargo hoy lo que tira de la economía, lo que tira del Standard & Poor's 500 está allí y no aquí, ¿no? Y esas cosas que tenemos que preguntarnos por qué en Europa no y qué tenemos que cambiar aquí para parecernos a Estados Unidos, porque y con esto quiero concluir que está claro que se le puede criticar a Estados Unidos, pero para mí en el tema económico y en el tema monetario, en esta crisis ha sido el ejemplo a seguir. Muy bien, pues antes de ir a tomar un café a donde os habéis registrado, un aplauso para los 4 ponentes. Pues muchas gracias, señores.